Qué gusto estar nuevamente con usted una semana. Qué rápido pasa el tiempo. La verdad es que me siento en familia y le agradezco muchísimo que nos permita entrar a través de la señal hermosísima de María Visión. Le invito a que recemos juntos un Ave María por las intenciones de la Reina del Cielo y por todas las necesidades que seguramente usted tiene en lo personal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le agradezco muchísimo que nos permita entrar a través de esta señal marianísima. Le invito a que a lo largo del programa se comunique si necesita oración de intercesión o quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta a mi invitado. Está usted en total libertad y nos encantará además una retroalimentación de parte de usted. El tema del día de hoy, seguimos con el libro del Dogma de la Inmaculada que escribió el padre Tiberio Munari, a quien le mandamos un saludo y aprovecho para dar las gracias por tanta oración de intercesión por su salud. Tuvo una recaída importante. Padre Tiberio tiene 95 años. Sin embargo, antes de llegar al canal estuve por allá en Javerianos, en su casa, y me han dado una noticia maravillosa. Sigue con oxígeno, pero ya está escribiendo nuevamente. Sigue trabajando y da las gracias por toda la oración que nos han hecho el favor de hacernos llegar para que se recupere. Bueno, pues el tema del día de hoy es María Inmaculada, retrato anticipado de Cristo crucificado. Y para desarrollar este tema le voy a presentar al padre Tomás de Híjar, que seguramente usted ya lo conoce. Padre Tomás, bienvenido. Gaby, muchas gracias. Un gusto estar ante esta selecta audiencia. Muchas gracias, padre Tomás. Y también está con nosotros hoy Cristi Villaseñor. Bienvenida, María Madre Nuestra, Cristi. Muchas gracias, Gaby. Feliz de estar aquí. Bueno, ya extrañaba estar aquí en tu programa y de verdad me da mucha alegría. Y bueno, la noticia que nos hace Padre Tiberio, que lo quiero muchísimo, me da mucha alegría que está mejor y que es imparable, es un santo en vida. Quiero mucho. Muchos saludos, Padre Tiberio. Muchas gracias, Cristi. Y ahora nos vamos con Martita Domínguez, que tiene algo interesante para usted. Martita, bienvenida. Hola, televidentes de María Visión, qué gusto estar con ustedes en nuestro programa de María Madre Nuestra. Hoy tenemos muchos obsequios. Como podrán ver, tenemos 2 CD del grupo Shada, Alabanzas Católicas, y también tenemos un libro referente a un tema muy polémico que es el aborto, y luego tenemos este otro libro de las Eucaristía y un especial de Cristi Villaseñor para que ustedes nos llamen a nuestro correo mariamadrenuestra@mariavision.com. Amigos, escríbanos al correo electrónico y síganos en Facebook como María Madre Nuestra. Gaby, ¿continuamos? Sí, Martita, muchísimas gracias. Le conviene llamar, aproveche los cortes del programa y seguramente usted se va a llevar hasta su hogar este obsequio. Bueno, vamos a iniciar con el tema. Padre Tomás, el Papa Benedicto dijo que la Virgen María es una madre que sufre, que es un retrato anticipado de Cristo crucificado. ¿Cómo es esto? Bueno, desde luego debemos distinguir niveles en el amor. Y el amor, cuando es hondo, cuando es profundo, asume la suerte del amado. De manera que en las buenas y en las malas está con él. Y bueno, pues el amor más limpio, el amor más hondo, se ratifica en las malas. Cuando el amado sufre, el amante padece la misma suerte. Y entonces, bueno, el Papa aquí está haciendo una referencia concreta a la forma como al pie de la cruz María engendra a la humanidad que redime la sangre de su Hijo y padeciendo pues, también se hace una con la suerte de nuestro linaje desde la ofrenda de su vida. Volviendo al punto de partida, tendríamos que decir que el sufrimiento es la negación del ser en cuanto a que nos despoja de la aspiración suprema que todos tenemos, que es la aspiración a la felicidad.
queremos tener paz, tener salud, tener bienestar. Sería absurdo pensar en alguien que busca el sufrimiento por el sufrimiento. Sin embargo, cuando ese sufrimiento tiene como causa la solidaridad con el otro, aun cuando es una molestia, es una incomodidad, esa tiene una dirección, tiene una razón de ser. Digamos que hay distintos niveles de sufrimiento que podemos asumir de una manera racional. El bebé, el infante, antes de entrar a la edad de la razón, sufre a secas y su dolor es inexplicable, por eso es tan cuestionante el sufrimiento de los niños y de los inocentes. Como todos lo fuimos algún tiempo, seguramente todos conservamos recuerdos de las cosas que nos lastimaron en la primera parte de la vida, y la huella o cicatriz que dejaron en nosotros era un dolor sordo, seco. La pérdida de algo, una herida emocional, una llamada de atención muy enérgica, nos abatía. Y como no teníamos razón o entendimiento para ver más allá de aquello que nos lastimaba, pues era un dolor a secas. Pero después de que entramos a la edad de la razón y adquirimos la capacidad para darle un sentido a nuestro dolor, y esto se ha ido educando, se ha ido enriqueciendo, bueno, pues resulta que la forma más real de amar al amado es sufrir con él. De modo pues que el Papa en esta reflexión nos hace caer en la cuenta que quizá ningún dolor humano ha sido tan intenso y al mismo tiempo tan benéfico para el linaje humano como el de María al pie de la cruz, que corona de esa forma otras penas y aflicciones que va a padecer con el Hijo amado, desde que sabe que va a ser su madre, lo alumbra, lo tutela, lo libra de acechanzas y peligros, todo ese largo proceso que cualquier madre cercana a su hijo pues conoce. Sin embargo, el de María es un sentimiento mucho más profundo que el meramente emotivo, y entonces eso le permite a ella extender al pie de la cruz, que es donde se cierra ese ciclo de acompañar al Hijo, extender su amor a un martirio sin derramamiento de sangre o incruento. Y en esas condiciones, bueno, pues si Jesús al pie de la cruz nos redime, María al pie de la cruz se hace corredentora. ¿Por qué el título de corredentora, Padre Tomás, todavía suena como muy fuerte, inclusive como que a algunos teólogos no les agrada mucho ese término? Sí, desde el punto de vista teológico lo planteamos así a secas, resultaría exagerado, pero deja de tener ese efecto si consideramos que en el drama de la pasión el oficio de María no es el de una espectadora más, y que su sí, que comienza la redención, se va prolongando incluso hasta ese momento donde las fuerzas de la naturaleza tendrían que decir no, porque a él es inocente, ustedes son los malvados. Vea usted la diferencia que hay entre la rabia que nos tragamos cuando algo nos incomoda muchísimo y conseguimos a base de un gran esfuerzo dominar nuestros impulsos y asumir algo que es bastante desgarrador, tremendo. Compartía yo con una querida amiga no hace mucho un arrebato de ira que ella tuvo estando en el lecho de un hospital público acompañando a su madre,
que, bueno, tiene una enfermedad bastante grave. Y mi amiga, pensando por su madre, consideró que alguien que estaba de visita con la enferma de la cama siguiente se estaba comportando de una forma muy inmoderada al charlar en voz alta y al estar platicando trivialidades con su enfermita. Y entonces mi amiga me comparte que ella trató de controlarse, trató de dominarse, pero finalmente no pudo ponerse de pie y dirigirle una mirada fulminante a la otra persona, que seguramente se quedó así seca, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? Y entonces no salieron ningún retruécano de sus labios, pero sí ese impulso, y bueno, o sea, un reproche sin palabras muy fuerte, muy hiriente, que la otra persona después encontró el mismo método para devolverlo, ¿no? Ya luego van a coincidir en el pasillo y se van a echar una mirada, pues, de esos de ojos de pistola, ¿no? Quisiera que nos colocáramos en el papel de María para reivindicar ese título que, si no la vemos al pie si no lo entendemos desde su martirio incruento al pie de la cruz, nos parecería exagerado. Entonces, todos los impulsos desde que supo del arresto de su hijo, habría que pensar quién le avisó a María, qué pasó antes de que ella supiera la sentencia. Lo más probable es que ella estuvo ya en aquel tumulto que le pidió casi de forma multitudinaria a Pilato la muerte del Señor, y que ella, estando allí, pues al menos debía estar gritando: suéltenlo, es inocente, no ha hecho nada. Quizá. No especulemos mucho sobre ello, pero sí la pasión de María comienza de una forma paralela a la de nuestro Señor Jesucristo y no menos intensa. Incluso los misterios dolorosos, más que evocar un episodio concreto de la pasión, van desarrollando de la mano de María la forma como ella de alguna manera también es cargada con la cruz, y antes flagelada y coronada de espinas y clavada en la cruz, y algo suyo muere en la cruz. Digamos, esa forma humana que le fue inseparable, pero que eso no se convirtiera en reproche, en odio, en un grito de angustia de ya no puedo más. Mejor que mis palabras pueden mostrarnos esto la maravillosa versión de Miguel Ángel de María con su hijo muerto en brazos, la Pietà, porque la expresión de la jovencita, por otro lado, eso es un anacronismo, ¿no? Vemos a una mujercita de 16 años, 17 años, y es María, pues, con su hijo muerto en brazos, ¿no? Cuando cronológicamente no podía tener menos de 48, 50 años. Y su expresión es de una pena, pero una pena asumida, y no de un dolor desgarrador y seco. María es corredentora, pues, porque asume lo que ya había descrito en tintes patéticos Isaías, y ella muchas veces lo habría leído y lo habría meditado, porque María es una mujer de la palabra que la hace suya y la vive. Digamos que a la par de Jesús, María conoce lo que va a suceder y las pautas que se irán dando antes de que su hijo, después de su vida pública y de su ministerio y de dar a conocer su mensaje, pues caiga en las manos de sus enemigos. 30 años
de vida oculta, 3 años de vida pública y las 3 horas de la agonía. Es el lapso que nos da San Juan entre la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esas 3 horas pues también son las de la Pasión de María. Muchas gracias, Padre Tomás. Pues vamos ahora, lo invitamos a escuchar la alabanza de Cristi Villaseñor y recuerde comunicarse durante el corte para que se pueda llevar alguno de los obsequios. Y bueno, los invito a unirnos a María con esta canción para dejar que Dios también proclame la grandeza en nuestra vida, su grandeza. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava y todos me llamarán bienaventurada, porque Él que es grande, maravillas hecho en mí, es santo su nombre. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava y todos me llamarán bienaventurada, porque Él que es grande, maravillas hecho en mí, es santo su nombre, porque Él que es grande, maravillas hecho en mí, es santo su nombre. Y bien, continuamos con todos sus recados, sus mensajes. Acuérdense que tenemos varios obsequios, así es que nos pueden seguir escribiendo mails a mariamadrenuestra@mariavision.com. Ya tengo aquí algunos. Guadalupe Lizardi de Guadalajara saluda y felicita al programa cada vez que le queda más claro la vida de nuestra madre y pide por la unión y conversión de su familia y también por los enfermos. Elena Episcopo, siempre nos escribe, nos felicita en el programa, qué gusto nos da. Tenemos otro mensaje, dice Lechitiel, no sé quién sea. Ella dice que se ha hecho que pregunte a Gaby si han hecho un programa acerca de la advocación de la Reina de la Paz, María de Medjugorje, en donde encuentran y dónde puede encontrar ese programa. María Catalina Sicaeros Hieras felicita al programa y a todo el panel. Ella nos escribe desde Sonora. Saludos a Mariano y a Catalina. También tenemos a Consuelo Ochoa Anguiano Hidalgo. Saluda y felicita al programa por los temas y enseñanzas que dan siempre y pide por las necesidades de su familia. Consuelo Rangel García encomienda su matrimonio y pide mucha oración para que la Virgen los llene de amor, sobre todo a ella, porque está pasando por momentos difíciles. Sandy Martínez, qué gusto de verlos otra vez en el programa. Le encanta cómo habla el padre Tomás de Híjar. Saludos a todo el panel y da gracias a nuestros bienhechores y para que continúe nuestro programa. Y pide oración por todos los enfermos. Bien, amigos, continúen, escríbanos aquí a mariamadrenuestra@mariavision.com y ustedes se podrán llevar los obsequios. Gaby, ¿estamos otra vez contigo? Sí, Martita, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus llamadas. Respecto a la señora que pregunta por la advocación de Reina de la Paz, sí, le dedicamos 5 programas al santuario de Medjugorje o Medjugorje, como usted guste. Fueron 5 programas, la fecha ahorita no la recuerdo, fue esa época en la que
Por más de 2 años se tocaron santuarios marianos, los más importantes de todo el mundo. Llegamos hasta China. Y a Medjugorje se le dedicaron 5 programas seguidos. Si deja su correo, yo voy a ver las fechas para que usted pueda pedir una copia. Y cuando usted pide una copia de los programas que usted ve, pues ayuda a que la señal de María Visión siga adelante. Ahora necesito que tome rápidamente papel y lápiz, o papel y pluma, y anote el domicilio del Papa Francisco. ¿Para qué es este domicilio? Para que usted pida, a título personal, que defina la maternidad espiritual de nuestra Madre. A ese domicilio. Su Santidad Francisco, 00120 Vaticano. Es importante que como laico se comprometa y no nada más diga, ay, sí, pues ojalá y un día la Virgen María sea reconocida reina del cielo y de la tierra. Y ojalá, pues ojalá lo hacemos entre todos. Hay que escribirle al Papa Francisco y pedir, si él es, ojalá que él declare el 5º dogma, mariano y último. Pero si no, bueno, pues ya se está moviendo a la luz del Espíritu Santo esta propuesta que como iglesia nos toca a usted y a mí, no solamente a los que evangelizamos de una manera así como objetiva o importante, sino que nos toca a todos. Muy bien, Padre Tomás, regresamos con usted. Yo recuerdo en el libro de La Pasión de Mel Gibson una escena en la que nuestro Señor Jesús va ya rumbo al Gólgota. ¿Pero en el libro o en la película? En la película, perdón. Ajá. En la película. Y la Virgen María va acompañada de María Magdalena y de Juan. Y ella va pues sufriendo, tal como ahorita nos explicaba. Y se ve la figura del demonio que va del otro lado. Jesús ya está pasando con la cruz. La gente, unos le gritan, otros lloran, otros se lamentan, etc. Pero el demonio empieza a ver fijamente a la Virgen María. Y ella de pronto siente como que alguien la está viendo y fija su mirada en él. Y a mí me impacta mucho esa escena porque pudiera creerse. El demonio la ve como diciendo, ahí está tu hijo, ¿no? ¿Sufres? O sea, ¿te duele? Y ella en medio de tanto dolor ve inclusive sin odio al demonio. O sea, ella sabe quién es. ¿Qué es lo que promueve todo esto que está llevando a su hijo a la muerte? Y la mirada de María es limpia, o sea, tiene paz. Sí lo ve y se tocan con las miradas, pero no hay reproche de parte de María. Hay 2 formas de agresión, la agresión activa y la agresión pasiva. A veces nos parece casi inofensiva la agresión pasiva, pero puede ser tan dolorosa como la otra. Guardar silencio, lanzar una mirada de ira, no responder. Son agresiones pasivas y sin embargo pueden ser manifestaciones de un estado interior de extrema violencia. Y bueno, el punto que comenzamos a tratar es la forma, no digo como superó María la pasión del Señor, sino como la hizo suya. Porque justamente si algo debemos tener claro en este desgarrador suceso es que ni Jesús quería quedar en manos de sus enemigos, ni que le quitaran la vida como se la quitaron, ni sufrir por sufrir. Él hubiera querido que nada de eso se hubiera dado, que Judas no lo hubiera traicionado, que su aprehensión no hubiera dado pie a una farsa de juicio, que los sumos sacerdotes hubieran tenido una pizca de sensibilidad para hacerse la pregunta de si en efecto aquel hombre no podía ser el Mesías, que los sayones no fueran crueles, que los legionarios tuvieran algún gesto de humanidad, que ciertamente sí lo tuvieron, al acercarle un narcótico para que sus sufrimientos no fueran tan grandes, narcótico que él rechaza, por cierto. En fin, sin embargo, tampoco se resiste a que eso pase
según lo marca el manual del instinto de conservación que todos tenemos, ¿no? Y por otro lado, la forma como María justamente se va uniendo a eso, y cada paso en la vía dolorosa es tan fatigoso y tan tremendo para la madre como para el hijo. De modo que cuando ambos coinciden en la lomita del Calvario y María tiene que esperar, me imagino que las 3 horas más largas de su vida, a que su hijo entregue el espíritu o a ver en qué para aquello. La muerte en cruz era por asfixia, de manera que un organismo muy resistente podía durar 24 horas, 30 horas incluso, suspendido en la cruz antes de que la muerte llegara. Digamos que como tormento, el de la crucifixión era refinadamente cruel. El ajusticiado no moría a consecuencia de las heridas. Eran muy dolorosas, pero no eran letales. Nadie se muere porque le claven las extremidades a unos postes. En cambio, por estar suspendido muchas horas, sin poder llevarle el suficiente oxígeno a los pulmones, pues claro que termina por provocar la muerte por asfixia. Digamos que esa es la causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como sabemos por el testimonio de los evangelistas, él, cuando aceleran la muerte de los otros 2 ajusticiados rompiéndole las piernas con un marro, ella está muerto, solo se cercioran que esto haya sido así con la lanzada en el costado, perforando el tórax, la caja torácica. Y bueno, todo eso lo tiene que aguantar la madre, y repito, no solo sin racionalizarlo, sin evitar el dolor, el sufrimiento, dejando de sentir, y también sin lamentarse, sino como parte de su fusión con el amor de Dios, que es Cristo Jesús, a quien ella tejió en sus entrañas, enseñó a que fuera varón hasta las últimas consecuencias. ¿Y cómo no? ¿Por qué no? ¿Quién duda que María, como hija de Adán que finalmente es, no esperara hasta el último instante algo que evitara la muerte de su hijo? Y que de alguna manera todos aquellos supieran quién era su hijo. Cuando esto no se da, y cuando Jesús expira, y cuando lo desclavan de la cruz, y cuando lo ponen muerto en sus brazos, y cuando a toda prisa lo enredan en una sábana y lo meten en el sepulcro, el todo está consumado de Jesús, que fue lo último que escuchó María legible, porque, bueno, el último sonido que sale de los labios del Señor es un fuerte grito, ¿no? Pero el todo está consumado, o el Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, eso es antes, el todo está consumado, pues se va a quedar en el recuerdo de María en las horas que sigan. Todo está consumado. Bueno, María, decíamos, se une a la pasión del Señor, pero encuentra el sentido de aquello. De manera que cuando, echando mano de sus últimas fuerzas, nuestro Señor Jesucristo consigue dirigirse a ella con esta frase tremenda: mujer. No le dice madre, mamá o María, dice mujer, he ahí a tu hijo. Pues no solo se está despidiendo de ella, sino que está, podríamos decir así, renunciando al amor más estrecho, más humano, más profundo, que ciertamente no volverá a gozar más
como lo gozó en su condición de hijo y de ser humano. Los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo resucitado no son los de Jesús de Nazaret. Digamos que ¿Cómo? la humanidad de Jesús en la cruz concluye su parte espacio-temporal. Del sepulcro va a resucitar nuestro Señor glorificado. Y su humanidad está glorificada, como la que tiene María y como la que esperamos tener todos cuando resucitemos. Y evidentemente esto lo exonera de todas las tribulaciones que sí tuvo mientras estaba sometido a las leyes del tiempo y del espacio, porque quiso someterse a ellas, es el autor de ellas. Pero entonces, realmente muere la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y el mujer, he ahí a tu hijo, es una manera de renunciar explícitamente al más profundo y al último de los afectos humanos, el de su madre. Pero también es una lección para María, porque le hace saber que su relación materno-filial desaparece en esos momentos para que se extienda a todo el linaje humano al que él, con la ofrenda de su vida, va a redimir y va a elevar a una categoría que de otra forma pues nunca se hubiera alcanzado, nunca hubiera tenido. Ahora, esta frase de mujer, he ahí a tu hijo, si hubiera quedado mutilada si no se hubiera complementado con el hijo, he ahí a tu madre de Juan, que debemos entender también como una delegación no solo a un ser humano de carne y hueso, el discípulo amado, sino a alguien que, habiendo acogido por la fe la buena nueva de Jesús, aceptándolo como Redentor y como Mesías, puede también hacerse custodio y compañero de la mujer más amada de Jesús. Digamos que Jesús le encomienda a María la maternidad espiritual sobre la iglesia que representa a Juan en este episodio, pero también le hace saber a Juan que él es el custodio de María, o que María debe vivir en su casa hasta que termine la historia. Y eso nos abre a una maternidad espiritual que está eslabonada de tal modo que sería absurdo intentar prescindir de ella. Y siempre que un grupo cristiano prescinde de ella, está destinado a atomizarse. De lo que yo conozco de historia de la iglesia, lo puedo decir sin temor a equivocarme. Si el tronco del cristianismo, la fe católica, a pesar de las muchísimas ramas que han sido desgajadas de ese tronco, si ese se sigue manteniendo como columna y como baluarte, no es por quienes estamos o lo reconocemos como tales, sino por la presencia de María. Y también en eso veo yo que quienes, queriendo a Cristo, no quieren a su madre, bueno, pues yo no digo que se vayan a condenar, eso es el juicio de Dios, ¿no? Y sin duda no son conscientes de esto, pero no van a prosperar como proyecto de largo aliento. Y es que somos en María hijos de Dios.
Y somos desde María iglesia o familia, la familia de Cristo. Habría muchos argumentos que podríamos usar en esto, pero no debo extenderme. Solamente concretarlo o condensarlo en lo que acabo de decir. Con María somos familia de Dios. Sin María podemos ser hermanos en Cristo, pero algo nos va a faltar siempre. Muchas gracias, Padre Tomás. Y bueno, pues ahora lo dejo con Cristi Villaseñor. Y recordando estos hermosos momentos y este amor tan grande que nos tiene María, te invito desde donde estás a recibir este amor, a dejar que nos envuelva y a recordar que ella siempre está ahí, que no hay que tener miedo. Ahí, en el dolor, en el fragor de mis batallas, ahí tu manto me envuelve y a Cristo me lleva. Ahí en las pruebas el cielo se abre, tu voz me dice: no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Ahí en las pruebas el cielo se abre, tu voz me dice: no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Bien, amigos, continuamos. Tenemos algunos mensajes para sacarlos al aire. Y es Patricia Rubalcaba. Ella da gracias y saludos a Gaby y los felicita por las enseñanzas de cómo amar a nuestra Madre María. Juan Carlos Delgadillo Vélez nos saluda desde Zapopan y es lo único que nos escribe: saludos. Muy bien. Ana Varela, felicitaciones y un abrazo grande. Saludos al Padre Tomás de Híjar y a Gaby, y ojalá nunca acabe, me imagino que el programa, ¿verdad? No, pues sí. María de la Luz Núñez felicita al programa y nos envía bendiciones. También tenemos otros correos. Dice Tía Meral, es como su nombre. Envía saludos desde Costa Rica. Un abrazo para todo el equipo que hace posible este programa tan bello y que tanto nos ayuda en nuestra espiritualidad. Pide oración por su familia, Quiroz Ramírez, y saluda al Padre y a Cristi con su maravillosa voz. También nos escribe Tecla de Anda Hernández, desde Arandas, pide oración porque le quiere enviar un mensaje a la Virgen y pide oración por los enfermos y que si se pueden comunicar después con ella. Cecilia Lozano agradece a Dios nuestro Señor por esta dicha de tener este canal y pide a la Virgen por la salud y unión de la familia. Josefina Santos, gracias por enseñarnos a amar más a nuestra Madre María, Madre de Dios. Teresa Delgado felicita el programa. Otra nombre que dice Fe y Razón, es como un grupo, nos saluda y envía videos especiales del Papa Francisco para que lo difunda.
Javier Bojorques felicita al programa y al Padre Tomás y pide oración por su familia. Luz Elena Mejía de Jiménez, ella nos envía saludos al Padre Tomás, gracias por sus oraciones y porque eso trae paz a nuestros hogares. Pide oración por la familia Jiménez Mejía, por la salud de Lisette Gutiérrez y pidamos para que se revoque la ley del aborto. Tema muy controvertido. Muy bien, esos son nuestros mensajes. Tenemos un poquito más. Después vamos a decir quién se va a los derechos. Gaby, continuamos contigo. Sí, Martita, muchas gracias. Recuerde que siempre usted va a hacer una excelente inversión espiritual si decide amar a la Virgen María aquí en la tierra. Si usted le dedica el tiempo al rosario, si usted le dedica novenas, la caminata de la Encarnación que yo propuse en mi página de Facebook, iniciar el 25 de marzo, pero igual usted la puede iniciar en cualquier momento, dura 9 meses y por intercesión de la Virgen María, pues usted puede pedir 3 favores o 3 gracias que usted considere muy difíciles. Y bueno, todo está en la voluntad de Dios, pero ciertamente la Virgen María es esa intercesora poderosa que tenemos usted y yo. Y rápidamente vemos el domicilio del Papa nuevamente para que le escriba al Papa Francisco y podamos como iglesia contribuir de una manera eficaz, de una manera activa para que el dogma de la maternidad espiritual de María se proclame en algún momento. Hay que escribir a Su Santidad Francisco 00120 Vaticano. Pone su nombre, de qué país se escribe y simplemente eso, que defina la maternidad espiritual de la Virgen María. Muy bien, pues vamos a continuar. Padre Tomás, el nuevo catecismo holandés dice que la Virgen María, por haber sido liberada del pecado original, no significa que fue colocada en el jardín del Edén, como Adán y Eva antes de la caída, sino que fue colocada como los demás hombres en el mundo. En esto se nos enseña que la Virgen Santísima no es exonerada de ninguna de las condiciones humanas hasta las últimas consecuencias, lo cual incluye incluso que las funciones vitales de María en su momento se interrumpieran. Y que bueno, eso que llamamos la dormición o el tránsito, pues en última instancia fuera la muerte de María. Y evidentemente, si muerte es para los seres humanos salir el tiempo para entrar a la eternidad, no hay otra forma de cruzar esa zanja, esa brecha insondable. Bueno, pues María también con su humanidad lleva a la gloria de Dios a nuestro linaje. Eso es lo que cierra el ciclo de la presencia de María en la historia de la salvación. Pero hete aquí que ya no solo nos estamos refiriendo al perfil histórico de María, como alguien que existió, que vivió en Palestina hace 2000 años, que estaba emparentada con a Zacarías y con Isabel, en fin, sino que además la coloca en un nivel metahistórico donde ella espiritualmente sigue entre nosotros. Y eso es lo que ella debió aprender al pie de la cruz. ¿Por qué dice, he aquí a tu hijo? ¿Y por qué a él le dice, he ahí a tu madre? Yo he pensado, pero pues eso de qué nos sirve, ¿no? Se los comparto así. ¿Cómo se entabló, cómo se dio el diálogo entre el evangelista Juan y María de Nazaret a partir de ese momento? Podríamos dividir el tema en 2 partes. Digamos, María con Juan antes de la resurrección, que son unas pocas horas, en las que el otro pobre hombre, yo creo que estuvo ahí, ay, que le dijo esta señora, pues que él está en su duelo, la respeto, guardo silencio, le digo que tenga ánimo. Eso y lo que viene después de la resurrección y sobre todo después de Pentecostés. Si, como lo sostiene una tradición inveterada, María va a estar al lado de Juan hasta el día de la Asunción,
pues cientos de veces coincidieron y muchas cosas debieron platicar, sobre todo en torno a Jesús. Digamos que Juan fue discípulo amado de Jesús, pero también fue discípulo amado de María. Y entonces, en la persona de Juan, y más aún, en el Corpus Joannum, así lo llaman los estudiosos de la Escritura, que es San Juan, pues es el escritor más fecundo, tiene su cuarto evangelio, 3 cartas y el libro del Apocalipsis, que es con el que se cierra la Biblia. Muchas de esas cosas las aprendió de labios de María, o las redondeó desde su relación con María. Cosas muy personales, detalles que conocemos gracias a eso. Y desde luego que él fue enriqueciendo desde su reflexión, desde su meditación, y no podemos entonces separar al apóstol Juan como embajador de todos los bautizados y a María de Nazaret, la madre de Cristo, investida como madre de todos los bautizados. Entonces, si juntamos estos 2 ingredientes, vamos a ver que nuestra devoción mariana no ha de ser solamente pasiva, y mucho menos ha de ser solamente sentimental o afectuosa o afectiva. Tiene que ser una reacción que se sienta de una forma profunda, de modo que nunca nos consideremos lejanos o distantes de la madre, cuando muchas veces, nos hemos olvidado incluso del hijo. Estar con María es estar con Cristo, o estar con Cristo sin estar con María es algo que se quedó no completo, no se cerró el ciclo. Pero pues los 2 ingredientes son vitales, hay que responder ante ello. Padre Tomás, aquí también el Padre Tiberio escribe que hay un teólogo, filósofo francés dominico, Garrigou Lagrange, y él dice que el privilegio de la Inmaculada y la plenitud de la gracia, lejos de sustraer a María al dolor, aumentaron enormemente en ella la capacidad de sufrir por las consecuencias del pecado. María sufrió por el pecado en la misma medida de su amor para con Dios, a quien el pecado ofende. Sí, porque de forma gradual, al introducirse a este nuevo misterio del amor, pues María se da cuenta que sufrir una sola vez no es tan difícil. Pero en cambio, reservar una buena dosis de la vida al sufrimiento, pues puede ser hasta un trastorno de conducta, de personalidad o una perversión. Pero asumir el dolor desde lo que tiene de corredentor, pues es el gesto más grande, más elocuente. Sin duda quienes nos están escuchando saben esta información, o algunos la saben. Yo la sé, pero en parte solo me valgo de ella para un ejemplo. Una persona exitosa en el campo de las artes fílmicas, una actriz pues de renombre, relativamente joven, aunque no tanto para no tener ya una hija adolescente, siente un impulso y no se resiste a él, de irse a trabajar por fines humanitarios a África. Y bueno, pues allá se encuentra con un mundo diametralmente opuesto al que ella acababa de dejar. Y no obstante eso, termina por encariñarse tanto al lugar donde se encuentra, que ya es toda una, digamos que ya se siente tan africana como los niños que atiende. Y si ponemos en los platos de la balanza lo que perdió esta mujer, pero a cambio de lo que ni siquiera se imaginó que ni sospechó que existiera, o sea, dar por el solo hecho de dar, ser un motivo de orgullo, alegría y satisfacción para los desvalidos, tener esa experiencia de que los pequeñitos la busquen y estén con ella,
pues debe ser algo que ningún dinero y ninguna forma material la pueden ofrecer. Bueno, María se da cuenta de que su maternidad espiritual, a partir de ese momento, es Juan y es la iglesia, pero son también todos aquellos que la reconozcan como madre. Por eso nuestro Señor usa la expresión mujer. En fin, que nos encontramos con una coyuntura bastante importante en ese papel, oficio protagónico que hará María de Nazaret. Padre Tomás, muchas gracias. Y yo recuerdo ahorita una anécdota que leí cuando Facundo Cabral pierde en un accidente a su esposo y a su hija al mismo tiempo, queda devastado, y entonces la Madre Teresa de Calcuta a los días le llama por teléfono y le dice: caray, ¿en qué problema estás metido ahora? Y Facundo se queda, pues, ¿problema de qué? Y le dice a la Madre Teresa: ¿qué vas a hacer con todo el amor que tienes dentro de tu corazón? Y Facundo dice: y entonces me llevó a los leprosarios, a ayudarle con los enfermos, a bañarlos, a atenderlos, y entonces la Madre Teresa me salvó, porque fue en el servicio a los demás donde él fue sanando esas heridas tan grandes por la pérdida de su esposa y su hija. Precisamente lo que usted acaba de decir, en el darse a los demás. Bueno, ahora vamos con Cristi Villaseñor. Que nuestra Madre cubra nuestra vida y nuestra historia con su manto y nos llene de su amor. Amigos, y bien continuando, tenemos a los ganadores de nuestros obsequios: Guadalupe Lizardi, CD de alabanzas de Shaddai. También tenemos a Patricia Rubalcaba, el libro referente al tema del aborto; Juan Carlos Delgadillo Vélez, el libro acerca de la Eucaristía; Ana Varela Zapopan, también le obsequiamos un CD, el de Cristi Villaseñor. También nos enviaron saludos Ana Varela, María de la Luz Núñez, Tía Meral, Tecla de Andas, Javier Bojorques, Pei Razón y Josefina Santos. Todos ellos nos enviaron unos saludos y felicitaciones. Raquel Castillo, Alma Delia Betancourt y Leti Maldonado. Les encanta el programa y pide oración porque continúe. Y también pide oración por su esposo. Bien, Gaby, pues fue todo por mí. Continuamos contigo. Muchas gracias, Martita. Y bueno, pues felicidades a las personas que se quedaron
como felices ganadores de estos obsequios. Les van a servir muchísimo espiritualmente, y todas las personas que nos piden oración se mantienen permanentemente en banco de oración. Hay un grupo de personas que están intercediendo por todas sus necesidades, por sus proyectos, por todo lo que usted le pide a Dios. Estamos ahí acompañándolo. Muy bien, Padre Tomás, pues ya nos quedan pocos minutos. Qué lástima, Padre Tomás, ¿eh? Estaría maravilloso continuar 2 bloques más. Pero vamos a, ¿qué le parece si entramos con el tema del obispo Tonino Velo? Que él presenta un escrito donde dice: la Santísima Virgen, Reina de los Apóstoles, vivió en este mundo una vida común a la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos. María vivió una vida común a todos, es decir, igual a la vida de una ama de casa. Eso es muy maravilloso, y creo que el magisterio de María tendría que ser paralelo al de Cristo nuestro Señor, desde eso que llamamos el elocuente silencio de la doncella de Nazaret. Y aquí es donde, insisto, la presencia de María no hemos de reducirla a la historia, sino de sentirla a nuestro lado. Y esa fina intuición que nunca ha perdido el catolicismo cristiano, y que al que le adjudicaba yo el haberse mantenido esta columna anclada en el subsuelo y siempre renovándose, pues ha sido María de Nazaret. Digamos que en la medida en que nos acercamos a esa fuente, los cristianos aprendemos a ser discípulos de Jesús, pero también según separamos de María a Cristo, nuestra devoción se va corrompiendo y termina en eso que algunos llaman mariolatría. Y si usted se pregunta cuál es el inconveniente para que se declare como dogma de fe la maternidad espiritual de María, bueno, tenga en cuenta 2 cosas: que los dogmas los dogmas no crean algo, lo reconocen y lo publican. Y que hay cosas que son muy evidentes. O sea, haya dogma o no de la maternidad espiritual de María, ella es nuestra madre, por voluntad de nuestro Señor Jesucristo y porque así la ha vivido la Iglesia. Pero usted podría también preguntarse, bueno, ¿alguien se incomodaría si se le da el título de Madre Universal a María de Nazaret? Desafortunadamente sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay cristianos que no simpatizan con María. Y entonces yo creo que el obstáculo así más que teológico o más que pastoral, mejor dicho, más que teológico es pastoral, para que en estos momentos el Papa promulgara ese 5º dogma mariano. Y esto mismo fue lo que se argumentó desde los tiempos del concilio, de que para no malquistarse con los protestantes que no hacen migas con ese aspecto mariano de la fe católica, pues no había que exaltar demasiado a la Virgen Santísima. Si usted me pide mi opinión, hombre, bueno, pues yo se la voy a dar desde mi experiencia de alguien que ha vivido en un país de profundas raíces católicas. Pero si yo tuviera que responderle desde algún país donde la fe católica es de una pequeña minoría, o donde se vive un ambiente de cristianos no católicos, como podría ser Alemania, por ejemplo, pues quizá allí sí el exaltar la figura de la madre como maternidad espiritual pudiera ser problemática. Pero bueno, esas son cuestiones más diplomáticas que otra cosa. Pero tiene la advocación del santuario de Altotin, que es Hombre, no estoy diciendo que no sea. Más bien me estoy colocando en los zapatos de quienes desde Roma tienen que ver los pro y los contra, ¿no? Como para tomar una decisión. Pero de lo que no podemos dudar, repito, es que María al pie de la cruz nos da una lección de vida, se convierte en Madre nuestra, nos acompaña,
porque nos ha dado a luz desde ese dolor acerbo y está a nuestro lado y nos enseña a ser discípulos de su Hijo en todo momento. Padre Tomás, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este fundamento tan importante, la Inmaculada a través de el retrato de Cristo crucificado. Ya llegamos al final del programa. Bueno. Qué lástima, pero le vamos a pedir que por favor nos dé su bendición. Claro que sí, con mucho gusto. Pues entonces, si dispónganse para ello, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, Padre Tomás. Amén. Y bueno, pues yo lo espero la próxima semana con un fundamento más acerca del dogma de la Inmaculada Concepción. Paz y bien para usted y toda su familia, y muchísimas gracias a Isra Estrada, a Jesús en audio, a Cristian Master, a Ángel aquí en cámaras, a Lalo Blanco y a todo el equipo de María Visión que hace posible que este programa llegue hasta la intimidad de su hogar o del área de trabajo. Cristi y Martita, muchas gracias. Padre Tomás, gracias. Nos vamos contigo, Cristi. Gracias también, muchas gracias, Padre Tomás y Gaby, por compartir este hermoso programa. Y pues nos vamos con el amor de María, pidiéndole que mire nuestra vida para que Jesús también esté ahí con nosotros. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, es que no quiero ofenderte más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo